Bienvenidos a nuestro agropodcast de AgroClick. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Carlos Mosquera, especialista en agricultura de precisión y CEO de la empresa AgroApp. No olviden suscribirse a nuestros canales para ver más contenido. En AgroClick transformamos el agro con conocimiento. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de AgroClick. Hoy vamos a estar hablando con un experto en agricultura de precisión, con el CEO y fundador de la compañía AgroApp. Representamos hoy a Carlos Mosquera, es ingeniero agrónomo, especialista también en sistemas de información geográfico y con un MBA que nada más y nada menos que en temas relacionados con negocios y que nos va a enseñar y nos va a ilustrar un poco más sobre agricultura de precisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, no sé, Carlos, si dije muy bien tus palmareses académicos. Contanos un poco más de ti. Muchas gracias, Mauricio. Sí, efectivamente, llevamos un tiempo importante ejerciendo la agronomía y gracias a conocimientos como los sistemas de información geográfica, la teledetección, entender un poco la dinámica de la competitividad y los negocios, pues hemos podido conceptualizar y establecer un modelo de negocio y un modelo de gestión agronómica que hoy llamamos AgroApp. Excelente, es AgroApp, no AgroApp. Ahí corregimos un poco. Y cuéntanos un poco, Carlos, con respecto a AgroApp, esta compañía que fundaste, ¿hace cuánto está en el mercado? ¿Qué viene impulsando dentro de la industria latinoamericana, sobre todo en el sector agro? Esa es una pregunta muy interesante. Realmente, digamos, de forma masiva y a nivel comercial, la agricultura de precisión se viene practicando desde los años 90. El primer modelo de agricultura de precisión que se implementó en el país, en Colombia, fue el de caña de azúcar, que fue un modelo que migró del modelo australiano del año 96. Después fue adoptado y ajustado por la Academia en Brasil en el año 2002 y finalmente llega a nuestro país en el año 2005. A partir del año 2005 comienza un desarrollo muy importante de validación y ajuste de esta tecnología que ya sale en fase comercial en aproximadamente 40.000 hectáreas entre el año 2006 y el año 2008 y se extendió hasta el año 2011 para posteriormente otras empresas vinculadas al sector cañero pues ya empezarían también a implementar y adoptar este tipo de tecnologías. Cabe destacar que el gremio de la caña de azúcar es uno de los gremios que tiene más desarrollo tecnológico cuando lo comparas con otros cultivos en el país y por otra parte es un gremio que se caracteriza por tener un clúster bien estructurado y bien fuerte que hace que sea un modelo de negocio potente, que sea sostenible y que claramente podríamos aprender de estas experiencias exitosas y expandirlas a otro tipo de cultivos. De hecho, ejemplos como el clúster del cultivo de la caña de azúcar en Colombia es un modelo que se viene viendo con lupa en diferentes contextos a nivel internacional. Quizás a nivel nacional no hemos valorado y no hemos dimensionado la capacidad y el alcance que tiene este modelo, pero claramente es un modelo que tiene mucho sentido, que puede generar mucha sostenibilidad, genera obviamente valor para la sociedad. Y partiendo de este hecho, es que la agricultura de precisión llega a Colombia a través de una iniciativa de una empresa privada y hoy, tras 11 años, AgroApp se consolida como una empresa pionera en Colombia y de alguna forma pionera en la región andina y parte de Centroamérica cuando empezamos a expandir estos conceptos y estas herramientas en países como Guatemala, como Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y hemos logrado inclusive extendernos a países como lo son Tailandia e Indonesia. Muy buena experiencia, Carlos. Nos hablas de en un contexto muy de Colombia. Quisiéramos saber cómo está Colombia con respecto a otros países que han sido líderes en esto, y me refiero en el contexto latinoamericano, que es Brasil y Argentina. ¿Cómo está Colombia y cuál ha sido la permeabilidad que ha tenido esta tecnología
con respecto a pues al gran porcentaje de productores colombianos pequeños que existen. ¿Cómo ha sido esto, ya que de pronto desliguémonos un poquito de caña? ¿Cómo ha sido en otros sectores y cómo estamos con respecto a otros países? Esa es una pregunta muy interesante, Mauricio, pero también a la vez es compleja para responder, pero trataré de hacer un esfuerzo importante para poderlo comprender. Partamos del hecho de que Colombia es un país que tiene vocación agrícola, tiene una gran oferta ambiental que se representa en suelos, que se representa en climas, en acceso al agua, lo cual genera realmente un gran potencial productivo. Colombia es uno de los países que quizás tiene más consumo de agroinsumos, representado en fertilizantes, representado en otro tipo de agroquímicos, sin que necesariamente ese mayor consumo se vea reflejado en mayores productividades. De hecho, cuando comparamos muchos de nuestros cultivos con otros cultivos en otros países, nosotros no somos competitivos y claramente los hechos demuestran que no estamos siendo sostenibles. Es decir, Colombia es un país que tiene una gran necesidad de empezar a adoptar, de implementar y tener una actitud abierta para poder, digamos, adoptar estas tecnologías. Con respecto al pequeño agricultor, cabe destacar que la forma, digamos, más efectiva con la cual se le puede transferir el acceso de estas herramientas a los pequeños tiene que venir de una iniciativa gubernamental. La empresa privada siempre va a ofrecer una experiencia, va a ofrecer un camino, va a ofrecer unos recursos para poder facilitar este trance o esta fase, pero realmente tiene que haber una iniciativa, una política de gobierno para poder expandir las tecnologías al pequeño agricultor. Por otra parte, tenemos una institucionalidad en el agro que también requiere que se articule con los diferentes gremios para que esto se pueda materializar. No hablamos de intenciones, no hablamos de el objetivo per se que tiene cada federación, sino cómo materializamos con hechos concretos llegar al pequeño agricultor con estas tecnologías. De pronto has hablado un poco de la articulación. ¿Cuáles son esos entes, aparte de federaciones, que deben involucrarse para que realmente en Colombia o en Latinoamérica, porque creemos que también puede ser un fenómeno igual en otros países centroamericanos que has visitado, que deben estar inmersos para llevar esta tecnología al agro? Me refiero si hay parte de la academia, si hay parte también de los entes de vigilancia fitosanitaria, investigación. ¿Crees tú que ellos deben articularse o cuáles otros son necesarios para que realmente la agricultura de precisión sea no una moda, sino realmente una implementación que lleve a mejores resultados? Claramente estamos atravesando un momento muy coyuntural y muy exigente en lo que está aconteciendo en el campo. Empecemos por entender hechos evidentes en todos nuestros países y es, digamos, un movimiento masivo de las nuevas generaciones a la ciudad. Es decir, tenemos menos gente en el campo y a nivel social tenemos, por decirlo así, una imagen muy poco importante de lo que es el campo. Es decir, el citadino, las personas de la ciudad no logran dimensionar la importancia tan grande que tiene que haya nuevas generaciones involucradas con el agro y que permanezcan en el campo. Gracias a estas personas tenemos alimentos, gracias a estas personas tenemos agua, gracias a estas personas podemos tener fuentes de oxígeno y es que hacer de todos entender el compromiso que tenemos para fortalecer esta comunidad y fortalecer el agro. Dicho eso, las instituciones tienen que buscar tener soluciones prácticas. Colombia es un país que goza de grandes científicos, de grandes investigadores, de grandes academias, representado en la institucionalidad educativa,
pero el llamado es el trabajo que tenemos que hacer para materializar en cosas prácticas la tecnología. ¿Cómo materializamos en el día a día el impacto de la tecnología en la producción agrícola? No podemos llegar al punto de escribir un artículo o un resultado de una investigación que, si bien es cierto, es importante. Eso es como dejar el proceso a la mitad. ¿Cómo vamos a lograr que ese conocimiento, que ese avance permee, que impacte positivamente los niveles de productividad de los agricultores? Y claramente hay que fortalecer los canales de comunicación entre la institucionalidad y los agricultores. A pesar de que hay una tecnología agrícola, a pesar de que hay una conectividad a través de redes sociales, de redes celulares, hay una desconexión muy fuerte entre los protagonistas del campo y la tecnología y las realidades. Hay un caso, digamos, que empieza a ser un poco contrastante, que es el de los caficultores, que han mantenido por años una buena conexión con la federación. Y ese es un caso que vale la pena pues mencionarlo, porque hay muchas experiencias valiosas que se pueden empezar a permear en otro tipo de cultivos. Pero definitivamente tiene que haber una mejor comunicación y hay que promover políticas que ayuden a que haya actores trabajando en el campo. Y tú dices, ¿cómo lograr eso? Y todo empieza por una voluntad política, una voluntad institucional de hacer las cosas. Ahora, en tus palabras, Carlos, como experto, ¿qué es agricultura de precisión? Queremos que nos definas el concepto de agricultura de precisión para todos los que nos están viendo y escuchando, y se ubiquen realmente en qué es agricultura de precisión. Esa es una pregunta muy importante, Mauricio, y para contextualizar la respuesta tenemos que partir de algo. La llegada de los conceptos de agricultura de precisión a países como Brasil, a países como Argentina, a países como Estados Unidos, vinieron con equipamientos, con tecnología representada en software, que fue desarrollado por empresas de maquinaria agrícola, fue desarrollado por la academia, pero una investigación académica que estaba centrada en encontrar soluciones reales y prácticas, no digamos ciencia pura como tal, sino ciencia aplicada. Y gracias a esto, pues precisamente se logra tener una oferta tecnológica que va a ayudar a que estas cosas se empiecen a implementar. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia el fenómeno ha venido, digamos, desarrollándose de una forma distinta. Aquí ha llegado por una necesidad que tienen las empresas comerciales de insumos, de ampliar sus servicios, de generar un valor agregado. Vemos una academia que ha tenido un gran interés digamos, de conectarse con esa realidad agrícola, pero en el día a día vemos que todavía tenemos mucho por hacer, ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Pero finalmente la agricultura de precisión ha llegado a nuestro país como una moda y como un nombre bonito para vender un servicio X u otro servicio, para invitar a un congreso, para invitar a una charla, para invitar a un webinar, y no le estamos dando la verdadera dimensión que tiene. Agricultura de precisión es un concepto, es un movimiento en el cual nosotros trabajamos con datos, los analizamos, y a través de ese análisis que se hace a nivel espacial, que se hace a nivel de diferentes ciclos de cultivo, podemos comprender qué acontece en el campo y cómo podemos tomar decisiones más asertivas que impactan en subir producción, en reducir costos, en mitigar el impacto ambiental de nuestro manejo con respecto al agua, con respecto a los suelos. Y realmente ahí tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a tener una pedagogía para que los actores del campo, agricultores, asesores, profesionales, agremiaciones, asociaciones, empiecen a involucrarse de una forma más formal en el entendimiento de lo que es la agricultura de precisión. Así es, Carlos, en tu blog, que pueden ustedes ver
En la página de AgroClick, Carlos también nos ilustra un tema sobre algunos mitos que existen en la agricultura de precisión. Uno de ellos es que es costosa. Me gustaría que nos dijeras, Carlos, qué otros mitos existen y si realmente es costosa con respecto a la agricultura de precisión. Esa es una gran pregunta y partamos del hecho de que muchos de esos mitos son creados más que todo por desconocimiento, no por realidades. Pues no saben qué es agricultura de precisión y cualquier definición y ya lo involucran con algo. Y de hecho tú te encuentras en el diario vivir de la agricultura que hay mucha gente que descalifica los conceptos, la tecnología de agricultura de precisión cuando nunca lo han probado, cuando nunca lo han entendido. ¿Será miedo? Y no han logrado obtener resultados pues porque ni siquiera se han atrevido a comprender, a tener una apertura mental. Entonces realmente la agricultura de precisión es un conjunto de herramientas y de conceptos que te van a ayudar a entender mejor lo que pasa en el campo. Entonces, cuando se dice que es costoso, eso es muy debatible, porque siempre la pregunta que se le hace a los profesionales encargados de la gestión de una plantación es, primero que todo, ¿cuáles de los factores que usted tiene que controlar en un cultivo realmente usted tiene certeza de que los está midiendo bien? Y es muy interesante ver que muchas de estas empresas agrícolas no miden. Entonces es mucho el dinero que están perdiendo por aplicar exceso de agroquímicos, por tomar decisiones tardíamente, por no tener datos estructurados y ordenados que les permitan objetivamente medir. Entonces la pregunta que siempre se les hace es ¿cuánto dinero está perdiendo y usted no se da cuenta? ¿Y por qué no se da cuenta? Porque no lo está midiendo. Entonces cuando usted entiende eso se da cuenta que la agricultura de precisión no es costosa. Costoso es cerrarse y seguir haciendo algo que por años nos está empezando a generar pérdidas. Ahora, muchas veces viene la contraargumentación, pero así como hemos venido, hemos salido adelante. Por supuesto, pero ¿a costa de qué? ¿De degradar el suelo? ¿A costa de subir los costos? Eso no es una agricultura sostenible. La responsabilidad que tenemos todos los que estamos involucrados en el agro es hacer una agricultura sostenible que se va a reflejar en tener procesos eficientes. Pero mantener una producción incrementando entre un 20 y un 30% los consumos de fertilizante es un despropósito. Mantener una producción duplicando, triplicando, cuadriplicando las aplicaciones de insecticidas o fungicidas es un despropósito. Hoy tenemos una experiencia valiosa que está en la mente, en la cabeza de todos los profesionales que están en el agro. Es una experiencia valiosa. Agricultura de precisión trabaja con esa experiencia. Nosotros en agricultura de precisión no se desplaza el conocimiento, se integra, se complementa y se le da a los profesionales del campo y se le da a los agricultores herramientas y datos para que tomen mejores decisiones. Eso a lo único que puede llevar es a ser más asertivos en las decisiones y ser más exitosos. Si usted logra entender eso, se va a dar cuenta que esta es una gran oportunidad para todos. Otro de los mitos que se escucha con respecto a agricultura de precisión es que solamente es aplicable para cultivos industriales. ¿Es cierto? Esa es una pregunta muy interesante y en parte es cierto, pero en parte no. La agricultura de precisión en su fase más purista implica que todo lo que se pueda medir en el espacio, es decir, en el campo, cuánto varía la producción en el campo, cuánto varía la fertilidad del suelo en el campo, se pueda medir y se pueda hacer un manejo localizado, claramente a través de máquinas y equipos, se facilita y se puede hacer. De hecho, se viene haciendo históricamente en cultivos como el maíz, como la soya, como el arroz, como el trigo, como el centeno, como el girasol. Inclusive hay trabajos interesantes en papa, tenemos trabajos en caña de azúcar
donde se ha venido trabajando con equipos, con herramientas de agricultura de precisión a un nivel de detalle de prácticamente 10 o 20 metros cuadrados. Pero cuando hablamos de cultivos de ladera, como nuestros cultivos de café, de cítricos, de aguacate, de cacao, por ejemplo, en algunas zonas montañosas, encontramos que claramente no podemos implementar los conceptos de la misma forma que se hacen en cultivos mecanizables. Pero el concepto de medir la variabilidad espacial del suelo, de cómo se comportan las plagas, de cómo se comportan las enfermedades, de cómo es el desarrollo del cultivo, implica que quien esté a cargo de una finca pueda tomar decisiones de manejo para cada lote o hacer zonas de manejo específicas para cada lote. Cambiar esa forma de abordar el manejo de los lotes, no ver un lote de cultivo como un espacio uniforme, sino que tiene variabilidad dentro del lote, y de hecho ustedes lo podrán ver, habrán zonas que producen más, zonas que producen menos, zonas que tienen más materia orgánica, zonas que tienen menos materia orgánica, zonas que son más vulnerables a una enfermedad, zonas que son menos vulnerables. Esa variabilidad que todos vemos y percibimos ya se puede medir, y a la medida que se pueda medir podemos hacer una mejor gestión. Esto en términos prácticos, ¿cómo se refleja? Por ejemplo, tenemos experiencias muy interesantes para manejar trips, para manejar ácaros, para manejar, por ejemplo, salivazo en el cultivo de caña, donde no hay necesidad de hacer aplicaciones generalizadas, sino que se hacen aplicaciones solo en los focos donde hay las plagas. Y algo más interesante para todos es que gracias a tener datos ordenados y tener mapas continuos, podemos comprender mejor cómo es el comportamiento de las plagas y cómo es la respuesta del cultivo ante ese ataque de plagas. Es decir, tener información objetiva de estos fenómenos, de estas situaciones que suceden en los campos, nos ayuda a tener una comprensión muy rica en cómo manejar estos problemas. Bueno, para muchos tener claro el concepto de agricultura de precisión es un poco complejo. Tienen a veces confusiones. Ahora, dinos qué no es agricultura de precisión para que puedan comprenderlo y a partir de esas definiciones que nos has dado puedan ya hacerse una idea más estructurada de agricultura de precisión. Bueno, yo creo que la mejor forma de responder esa pregunta es abordando lo que hoy el mercado ofrece. Entonces, miren ustedes, van a encontrar en el mercado ofrecimiento de empresas que te hacen un análisis de suelo, que te hacen un análisis foliar. Hay empresas que te ofrecen un mapeo de la variabilidad del suelo. Si esa información que te ofrece no resulta que usted optimice los fertilizantes, eso no es agricultura de precisión. Cuando uno hace un estudio de agricultura de precisión en los suelos, lo que uno busca es encontrar dónde se necesita más, dónde se necesita menos de un fertilizante o de un correctivo del suelo. No tiene sentido que usted haga un análisis y termine gastando más dinero aumentando las dosis de fertilizantes o usando fuentes de fertilizantes que no necesita. Entonces, eso no es agricultura de precisión. Por ejemplo, el fenómeno de los drones. Los drones, ustedes hoy encuentran ofrecimiento de aplicaciones con dron. Muy de moda últimamente. Muy de moda, sí. En forma líquida, en forma granular. Pero si somos objetivos, lo que usted está haciendo es cambiar una boleadora de un tractor o cambiando la forma tradicional de bolear un fertilizante, por ejemplo, en cultivo de arroz, y no usar un tractor o usar una bomba con motor, sino que lo va a hacer a través de un dron. Entonces realmente el dron se vuelve un sistema distinto de aplicación. Pero eso no es agricultura de precisión, eso es un nuevo equipo para aplicar insumos. La agricultura de precisión se empieza a confeccionar cuando usted tiene un diagnóstico, cuando usted tiene un análisis de ese diagnóstico, genera un plan de mejoramiento y tiene un manejo diferencial dentro de los lotes. Si usted cumple los 4 hitos que acabo de mencionar, se está ejecutando la agricultura de precisión. Hacer una medición de dron, de fotogrametría,
para medir un área o medir la altimetría, usted está cambiando la estación total de toda la vida que hacen los topógrafos por un sistema que trabaja cámaras, altímetros, GPS y hace una fotogrametría. Es una forma distinta de hacer lo que antes se hacía. Ahí no hay agricultura de precisión. Obviamente son herramientas que complementan y si se integran con otro tipo de información ya genera un modelo de agricultura de precisión. Pero por ejemplo hay empresas interesantes que están haciendo conteo de plantas o cuantificación del volumen de árboles y ahí ya empezamos a tener agricultura de precisión, pero hasta la mitad, porque se está midiendo. ¿Y dónde está el análisis? ¿Y dónde está el plan de manejo? ¿Y dónde está la ejecución? Entonces eso no es agricultura de precisión. Que a usted le entreguen unos informes sofisticados, pero que usted no entienda, que no pueda interpretar esos datos y no pueda darles un manejo y un tratamiento, ahí hay una intención de hacer agricultura de precisión, pero no se consolida, no se materializa. Eso es lo que te podría decir de lo que hemos visto que se está ofreciendo. Se me escapaba. En algunos casos, por ejemplo, hay empresas que tienen servicios de imágenes satelitales que te muestran unos índices de vegetación. Si tú ya estás en ese punto, creo que es valioso haber llegado a tener esa apertura y poder usar eso. Pero si no analizamos la información, no hacemos un plan de manejo y no lo ejecutamos, ahí no tenemos agricultura de precisión, solamente tenemos un nuevo sistema de diagnóstico. Eso es lo que te puedo decir de lo que no es agricultura de precisión. Muy bien, Carlos, muy clara tu explicación. Sin embargo, queríamos también consultar, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando se harán la pregunta, ¿se requieren otras habilidades aparte de las que se están dando en un pensum académico como ingeniero agrónomo? ¿Qué otras habilidades se necesita? Y ahí estaríamos hablando de un agrónomo ya de una versión de pronto, un performance de la carrera. ¿Qué otras habilidades debe tener ese agrónomo o ese profesional de ciencias agrarias o agropecuarias para poder llevar a cabo exitosamente la implementación de agricultura de precisión? En Colombia tenemos un fenómeno muy interesante y es que tenemos universidades reconocidas por su gran valor académico, por su investigación y por la calidad de profesionales que han formado. Pero es un momento oportuno para reevaluar si los perfiles de profesionales están supliendo las necesidades que tiene la agricultura de hoy. Y claramente ese gap, ese vacío que hay entre el profesional recién egresado y lo que necesita la agricultura no se está llenando de la mejor manera. Vemos casos interesantes como por ejemplo el programa de ingeniería agrícola de la Universidad Pública, en este caso la del Valle, donde ellos tienen dentro de su pensum asignaturas como la fotogrametría, como los sistemas de información geográfica, y son profesionales que han empezado a llenar un espacio importante que no han cubierto, por ejemplo, los agrónomos. Y ahí tenemos lecciones por aprender, porque esta universidad está potenciando mejor sus profesionales y los programas de agronomía tenemos ahí también una importante oportunidad de mejorar y complementar estos pensum. La agricultura ha cambiado de una forma bastante dinámica. Si ustedes van a ver, por ejemplo, los países que tienen mayor desarrollo agrícola, en este caso Argentina, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Ucrania, se van a dar cuenta que las habilidades, los skills que tienen los nuevos profesionales tienen sistemas de información geográfica, geoestadística, manejo de imágenes de satélite. Entonces ahí realmente tenemos una gran oportunidad por mejorar el perfil. Mientras ese cambio sucede, tenemos la oportunidad de capacitarnos a través de cursos, a través de seminarios, de congresos, o también a través de asesorías y consultorías, que en este caso, por ejemplo, es lo que nosotros hemos venido haciendo. Nosotros apoyamos a las agroindustrias, apoyamos a los gremios para facilitarles el camino a la implementación y adopción
de tecnología agrícola, de tecnologías de agricultura de precisión. Y aquí también tenemos una situación muy particular. Colombia es un país donde empresarios, agroindustrias y academia muchas veces quieren centrar su esfuerzo creando o diseñando cosas que ya existen. Y gastamos mucho tiempo, recursos, creando cosas que ya existen. Entonces ahí también hay una invitación para acortar tiempos, mejorar eficiencias, que es intentemos tener la apertura de implementar herramientas que han funcionado bien, que vienen funcionando bien, plataformas, equipos, conceptos. No tenemos necesidad de recorrer 15 años para llegar al punto donde están los mejores. Tenemos una experiencia ganada que podemos aprovechar para cortar el camino. En este sentido, empresas como la nuestra tienen un firme propósito de acompañar a los profesionales y agroindustrias y fincas y gremios para facilitar ese camino. Al final del día, la decisión que tienen que tomar es cuánto tiempo y cuántos recursos quieren invertir. Y todos sabemos que los recursos son escasos y que el tiempo nos está diciendo cada vez más que tenemos que ser sostenibles. Entre más se posponga la decisión de adoptar tecnología, es un prejuicio que se va a pagar con eficiencia operacional. Entonces, al final del día, ya es una decisión que toman los actores de la agricultura. Por último, Carlos, cuéntanos cuál es el futuro de AgroApp, cuál es la tendencia de AgroApp en estos 5 años, ya que se están viniendo cambios revolucionarios y que en un próximo podcast hablaremos de inteligencia artificial, pero ¿cuál es la tendencia de la agricultura de precisión y hacia dónde va AgroApp? AgroApp es una empresa que ha venido haciendo una gran promoción de los conceptos de agricultura de precisión hace 11 años. Hemos participado en diferentes agremiaciones, en diferentes espacios, dándole a conocer a la gente, a los agricultores, a los profesionales, a la academia, a los gremios, estos conceptos y el potencial que tenemos de mejorar nuestra agricultura gracias a esta tecnología. AgroApp es una empresa dedicada a servir a nuestros agricultores, a nuestros profesionales, a nuestras empresas, y nuestro propósito es poderlos acompañar en ese camino. Lo que se viene para AgroApp es incrementar, masificar la promoción de estas tecnologías y seguir insistiendo para que finalmente haya esa apertura. ¿Qué nos hemos encontrado? Que curiosamente muchos de nuestros colegas, de nuestras industrias, a veces tienen más apertura con empresas foráneas que no han hecho desarrollos ni validaciones aquí, y paradójicamente para nosotros es más difícil entrar. A veces muchos profesionales, por desconocimiento, quizás descalifiquen estas tecnologías, estas posibilidades, pero a todos ellos les extendemos una cálida invitación, que nos vean como sus aliados para entender estos conceptos que les van a ayudar a ustedes a hacer mejor su gestión. Para AgroApp viene una gran masificación de tecnologías como la gestión de precisión de los suelos, para manejar fertilidad de suelos, para manejar corrección de suelos, promocionar nuestros servicios, por ejemplo, del monitoreo de cultivos, no con índices de vegetación, ya estamos en un nivel mucho más robusto donde estamos midiendo incrementos de biomasa semanal, y sin importar si hay o no haya nubes, donde quiera que esté ubicado, en el Magdalena Medio, en el Arauca, en los Llanos Orientales, en el Tolima, en el Huila, en la costa atlántica, podemos llegar a medir con o sin nubes cómo se está desarrollando su cultivo. Estas son tecnologías de avanzada que de lejos superan las tradicionales índices de vegetación. Hoy esa tecnología está asequible para todas las personas que quieran innovar y mejorar. En esos puntos estamos centrando
nuestro trabajo, y también claramente decirles con mucho orgullo que tenemos presencia en países de América Latina y de Asia, haciendo lo mismo que ofrecemos en nuestro país, pero con otros agricultores en otras latitudes. Excelente, Carlos. Bueno, ya lo escucharon. AgroApp es una compañía que lidera el proceso de implementación de agricultura de precisión en Colombia, con su CEO y fundador Carlos Mosquera, que nos acaba de acompañar, y que ustedes podrán leer y ver y escuchar podcasts, webinars y otros recursos más que vamos a tener con este experto en agricultura de precisión. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos tenerte en una próxima y que nos sigas nutriendo de tu conocimiento. Esperamos hablar más adelante de inteligencia artificial y que podamos seguir leyendo tus blogs en la página de AgroClick. Regálanos tus datos, Carlos, con respecto a AgroApp, para que también sigan en redes sociales AgroApp y se enteren de lo que es realmente agricultura de precisión, de boca y de conocimiento y experiencia como la que tienes. Muchas gracias, Mauricio, a ti y a AgroClick, a todo el equipo, por esta cálida invitación para compartir estos conceptos y experiencias. Nos pueden conseguir en nuestra página web www.agroapp.com. Si quieren escribirnos a nuestro correo informacion@agroapp.com, donde tendremos el gusto de atenderlos y poderlos apoyar en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Carlos.